Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video tipo cápsula informativa, este tipo de videos que en la parte superior izquierda van a encontrar InfoSalud, generalmente es para los pacientes o para el personal que no es médico, sobre todo porque trato de abordar algún tema, alguna enfermedad de una manera un poco más sencilla, sin tantos términos médicos y tratar de resolver muchas de las dudas que en ocasiones aparecen durante mi consulta y que en ese tipo de videos me puedo explayar un poquito más de lo que lo realizo en la consulta. El día de hoy me gustaría hablarles sobre un problema que es bastante prevalente, que lo veo de manera constante en la consulta y que muchas veces el paciente no le pone pues el suficiente peso, sobre todo porque pues bueno, sí ronco, pero he roncado toda mi vida, ¿no? O sí ronco, pero pues no pasa nada. Pero la verdad es que detrás de esos ronquidos puede llegar a haber algún problema mucho más serio y que tener repercusiones en la salud muy delicadas. Entonces, el día de hoy me gustaría hablarles sobre esta enfermedad, apnea del sueño, y decirles cuáles son los síntomas, cómo se hace el diagnóstico, cuál es el tratamiento de este tipo de problemas y sobre todo las repercusiones que puede haber si el paciente no es o si usted no es diagnosticado a tiempo, puede tener muchas repercusiones en la salud. Pero antes de entrar de lleno al tema sobre la apnea del sueño, me gustaría hablar un poquito acerca de toda la importancia que es el sueño, la importancia de dormir nuestras 8 horas durante la noche, entre 7 a 8 horas, que es lo recomendado. Y es que el sueño juega un papel fundamental para funciones corporales y de diversas clases. Para empezar, tiene una regulación hormonal. Nosotros tenemos un ciclo de sueño y vigilia, es decir, durante el transcurso del día liberamos ciertas hormonas y durante el sueño liberamos otras y disminuyen unas y etcétera, la inversa. Durante el sueño, las hormonas que principalmente se liberan, por ejemplo, es la melatonina, que regula el ciclo del sueño. Se libera también la hormona del crecimiento, que nos ayuda para la reparación celular, obviamente, cuando somos niños, para el crecimiento, para un adecuado crecimiento. El cortisol y entre algunas otras hormonas del estrés y para el metabolismo son de vital importancia. Entonces, el sueño juega un papel muy importante en regular el metabolismo por todas estas liberaciones hormonales que tenemos mientras dormimos, que de lo contrario, si no durmiéramos de una manera adecuada o por periodos muy cortos, se vería alterado toda esta función hormonal que llevamos a cabo en la noche. También nos sirve para fijación de la memoria, es decir, que el sueño nos ayuda a procesar y almacenar recuerdos y esto finalmente nos va a llevar a fortalecer nuestro aprendizaje, porque cuando nosotros no tenemos un adecuado sueño y todo lo hemos experimentado, cuando nos desvelamos, cuando dormimos muy poco tiempo, la verdad es que nos cuesta trabajo la concentración o aprender cosas nuevas o poder estar en la escuela poniendo atención, eso puede llegar a ser muy complicado si nos vemos privados del sueño. Pero también nos puede ayudar sobre todo a la eliminación de algunas sustancias tóxicas y radicales libres que se han relacionado con un envejecimiento prematuro y de algunas enfermedades, pero también nos ayuda para el metabolismo celular, es decir, que durante el sueño repararse algunas cuestiones hasta nivel celular, el sueño nos ayuda para que se lleven a cabo todas esas reparaciones que en nuestro organismo se necesitan. Y el sistema inmunológico también es muy importante en el momento en el que nosotros dormimos. Si nosotros tenemos esta privación del sueño, si nos hace falta sueño, puede verse afectado nuestro sistema inmunológico, que es este sistema de defensa que nos protege contra los microorganismos y que si nosotros no dormimos bien, podemos estar propensos a tener procesos infecciosos por virus, por bacterias y por algunas otras circunstancias. Pero también hay estudios que han demostrado que, por ejemplo, el sueño tiene un papel fundamental y muy importante para el sistema cardiovascular. Tiene una regulación a este nivel. Y cuando el paciente no tiene un adecuado sueño, puede provocar algunas alteraciones como hipertensión arterial o que la hipertensión, si eres hipertenso, no se regule de una manera adecuada y esto llevará a complicaciones más adelante, enfermedades cardiovasculares, problemas circulatorios y demás. Además, tiene un papel fundamental y muy importante en el control del metabolismo y el peso. En aquellos pacientes que tenemos con sobrepeso y obesidad, además de todos las, las, las indicaciones de la dieta y del ejercicio y, y de algunos otros aspectos, el sueño es de vital importancia y siempre les comentamos a los pacientes que tienen que cumplir con sus horas de sueño para tratar de no que se produzcan alteraciones en el metabolismo, las alteraciones en las hormonas que controlan el hambre, que se incremente el apetito y esto tener una repercusión directa sobre el peso y esto conllevar
a problemas más graves como la diabetes. Y finalmente, pero no menos importante, pues la salud emocional y mental. Es de vital importancia tener un descanso adecuado con nuestras horas de sueño, sobre todo por las noches, porque esto nos ayuda en varios aspectos como reducir el estrés, reducir la ansiedad, mejorar el estado anímico y de ánimo, y todo esto va a repercutir a que tengamos una estabilidad psicológica. Entonces, como pueden ver, el sueño es de vital importancia por diversos aspectos y podría seguir hablando sobre todos los beneficios que tiene un adecuado sueño. Pero la verdad es que si nosotros tenemos alguna patología o alguna enfermedad que de algún modo altere nuestros hábitos de sueño, que ya sea insomnio o que dormamos muy poco o de manera interrumpida en el transcurso del sueño, que no logremos todas las fases del sueño, pues puede tener repercusiones como pueden ver en todos los niveles, hormonales, cardiovasculares, sistema inmunológico, en la reparación, en fin, muchas cuestiones pueden verse afectadas y tarde o temprano nos van a pasar factura. Entonces, por eso es de vital importancia abordar todas este tipo de problemas que afectan nuestro sueño. Y la apnea del sueño es algo de eso. La apnea del sueño provoca alteraciones mientras dormimos. El término apnea en medicina significa dejar de respirar, es decir, una interrupción de la respiración. Y la hipopnea es cuando respiramos de manera muy superficial, que no es lo suficientemente profunda ni efectiva, y no es una adecuada respiración. Entonces, de ahí viene el término de apnea y también hipopnea, porque también este problema se conoce o lo van a encontrar comúnmente como síndrome de apnea-hipopnea del sueño. ¿Qué es eso que les estoy comentando? Apnea es la interrupción de la respiración, hipopnea es una respiración superficial y no efectiva. Entonces, eso es la apnea del sueño. Es una afección que provoca que en el transcurso de la noche haya una interrupción de la respiración o que sea muy superficial. Y dentro de los problemas de la apnea del sueño vamos a encontrar dos condiciones principalmente. La primera es cuando hay una obstrucción a nivel de la vía respiratoria, así por donde pasa el aire y el oxígeno, en cualquier parte que se vea obstruida, entonces se le determinará que es una apnea obstructiva del sueño, como su propio nombre lo dice. Que hay otra circunstancia en donde se le conoce como una apnea central del sueño. Entonces, eso significa que el control que lleva a cabo el cerebro hacia los músculos respiratorios de alguna manera o de alguna forma se ven alterados. Hay una interrupción o hay una afectación que provoca que el cerebro no logre controlar de manera adecuada los músculos respiratorios y finalmente eso va a provocar que existan apneas e hipopneas. Afortunadamente, la apnea central del sueño no es tan frecuente, no la encontramos tan comúnmente como la apnea obstructiva del sueño. Se comenta que aproximadamente de los pacientes que tienen apneas del sueño, el 1%, incluso un poco menos, serán secundarias a este problema. Es decir, que a nivel del cerebro hay una interrupción, hay una alteración, algo está sucediendo que no logra mandar una adecuada señalización hacia los músculos respiratorios y por lo tanto provoca interrupciones o disminución de la respiración durante el sueño. Pero la causa más común que encontramos de las apneas del sueño es la apnea obstructiva del sueño. Y como les comentaba, este trastorno es cuando hay una interrupción por algún motivo, por alguna circunstancia, se obstruye la vía respiratoria y entonces el aire y el oxígeno no pueden pasar. Aquí les pongo un video que ejemplifica más o menos esta situación y es que puede haber obstrucciones inclusive desde los cornetes, que los cornetes, que es una estructura que tenemos en la nariz, estén demasiado grandes e impida que tengamos una adecuada respiración, que la parte posterior de la garganta, las estructuras estén demasiado estrechas y entonces eso provoque con facilidad que durante las noches se obstruyan. Bueno, este video más o menos nos explica algo así. Se los voy a poner y se los voy a ir explicando. Aquí podemos ver cómo pasa el aire y el oxígeno por la parte posterior de la garganta. Mientras estamos despiertos, es decir, mientras estamos completamente sin sueño, despiertos, estos músculos de la parte posterior de la garganta van a estar funcionando de una manera adecuada. Sin embargo, cuando dormimos, estos músculos se pueden llegar a relajar. Y cuando se relajen, se estrecha un poquito más esa parte por donde pasa el aire y entonces puede llegar a provocar este tipo de vibraciones, que es lo que conocemos como ronquera, ¿no? Pero sin embargo, a pesar de que hay ronquera, el aire y el oxígeno siguen pasando. Hay una discreta obstrucción, sí provoca un poco de vibración, sí provoca un poco de ronquera, pero sigue pasando el aire.
Sin embargo, habrá cierta cantidad de pacientes que esta relajación es tan importante y tan severa que va a obstruir por completo la parte posterior de la garganta. Y es entonces cuando no hay paso absoluto del aire ni del oxígeno. Entonces, cuando esto sucede, cuando hay una obstrucción completa en la parte posterior de la garganta, el cerebro entra en alerta y manda una señal para que despertemos y respiremos, ¿no? Mandan esta pequeña señal, nosotros despertamos, respiramos y en ocasiones el paciente puede llegar a despertarse, el paciente puede llegar a ser consciente de que se despierta y respira y se vuelve a dormir. En ocasiones estos despertares son muy ligeros, el paciente no se da cuenta en el transcurso de la noche, se despierta pues cansado, se despierta con sueño, como fatigado, pero es que no es consciente, o por lo menos esos despertares no fueron tan importantes como para que el paciente se diera cuenta, pero sí hubo pequeños despertares durante el transcurso de toda la noche, que esto es generalmente lo que más comúnmente sucede. Pero bueno, ¿qué tan común es? ¿Es muy común o es una enfermedad rara? La verdad es que sí es muy común. Hay un estudio que estima que alrededor de 1.000 millones de personas alrededor del mundo padecen de esta enfermedad y que la edad en la que se presenta por lo general o los pacientes que tienen este diagnóstico están entre los 30 y los 69 años. Ahorita vamos a ver en qué edades es más frecuente, pero la cantidad de pacientes que hoy en día se encuentran con esta enfermedad es extremadamente alta. Y como ya les había comentado, la apnea central no es tan común, sí hay varios casos, pero no es tan común como la apnea obstructiva del sueño. ¿Y cuáles van a ser los síntomas? Sobre todo que nos van a ayudar a darnos cuenta, tanto a los pacientes como a los médicos, de que muy probablemente el paciente esté cursando con esta enfermedad. Número uno, que te despiertes de manera constante durante de la noche, repetidamente a mitad de la noche. Y les vuelvo a repetir, en ocasiones puede llegar a ser muy consciente el paciente de que se despertó porque tenía esa sensación de ahogo o en ocasiones ni siquiera se da cuenta. A veces la que se da cuenta, y muchas veces esta es una situación, es que la pareja o la persona con la que duerme se va a dar cuenta de muchos de los síntomas del paciente. Entre ellos, por ejemplo, que deje de respirar, que el paciente de repente haga pausas al respirar. No respira y de repente suelta el aire y empieza a respirar normalmente. Y esto puede ser muy evidente. Y la pareja, si es que está despierta, porque también uno como paciente no nos damos cuenta cuando estamos durmiendo, puede llegar a ser bastante evidente. O inclusive que los patrones respiratorios sean inusuales o irregulares, es decir, que de repente empieza a respirar muy superficial y muy lentamente y de repente y otra vez se repita la respiración superficial, es decir, estos patrones irregulares de la respiración en el transcurso de la noche también se pueden presentar y se dará cuenta la pareja, al igual que los ronquidos, porque la principal afectada cuando nosotros roncamos, pues va a ser la pareja, ¿no? En ocasiones nos tiene que despertar, nos tiene que mover, nos tiene que decir, oye, estás roncando. Y como les comentaba, hay muchos pacientes que se pueden despertar con sensación de ahogo, como sensación de que se están asfixiando. El despertar es abrupto y sienten que no pueden respirar. Ese puede llegar también a ser un síntoma de la enfermedad. Y otros síntomas que pueden llegar a ser dolor de cabeza, especialmente cuando nos despertamos, sudoración nocturna, cambios de humor, depresión, ansiedad, inquietud nocturna y en algunos casos y en algunos pacientes incluso puede provocar disfunción sexual. Pero, ¿quiénes son los que están? Entonces, estos son los síntomas. Si usted tiene alguno de estos síntomas, si usted le encuadran alguno de esta sintomatología, pues bueno, quizá pudiera llegar a tratarse de este problema. Pero, ¿quiénes son los que tienen mayor factor de riesgo? Es decir, ¿qué ¿qué pacientes son los que con mayor frecuencia pueden llegar a presentar esta enfermedad? Pues bueno, en primer lugar, aquellos pacientes con sobrepeso y obesidad. No es una ley, no es una regla, no todos los pacientes con apnea obstructiva van a tener sobrepeso u obesidad, pero sí un gran porcentaje de pacientes los tendrá. Sobre todo porque hay un gran depósito de grasa, sobre todo a nivel del cuello y en la parte superior, y entonces esto puede provocar que con mucho mayor facilidad se obstruya la vía respiratoria mientras dormimos, porque pues todo el peso al estar acostados puede llegar a provocar una obstrucción. Entonces es mucho más común en los pacientes con sobrepeso y obesidad. También se encuentra con mucha mayor facilidad en pacientes por arriba de los 50 años, se diagnostica muy comúnmente entre los 60 y los 70 años. Es mucho más común en aquellos pacientes que tengan las vías respiratorias estrechas, como les comentaba. Cuando nosotros abrimos la boca y decimos A, si podemos observar todas las estructuras en la parte de atrás de la garganta, pues es una buena apertura.
Cuando no se alcanzan a distinguir, eso significa que tenemos una apertura muy estrecha y este tipo de pacientes son propensos a tener esta enfermedad. Aquellos pacientes que tengan congestión nasal, por ejemplo, por rinitis, por cualquier tipo de causa, rinitis alérgica, rinitis estacional, rinitis vasomotora, etcétera, etcétera, y que generalmente presentan congestión nasal, sobre todo en el transcurso de la noche, también son propensos a desarrollar esta enfermedad. Los pacientes que fuman, los pacientes con hábito tabáquico, tienen altas posibilidades de desarrollarla. Es mucho más común en los hombres, ¿no? Tienen mucho más frecuencia que se nos diagnostique a los hombres, aunque las mujeres después de la menopausia se iguala un poquito la prevalencia, pero siguen siendo los hombres lo más frecuente. Y los pacientes diabéticos también se les ha relacionado con esta enfermedad. Pero ¿cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cómo podemos llegar a finalmente hacer el diagnóstico como médicos, como cualquier otra enfermedad o el gran porcentaje de enfermedades? Lo primero es un interrogatorio. El médico le va a hacer un interrogatorio muy completo. ¿Cuándo empezaron los síntomas? ¿Se han incrementado los hábitos nocturnos, los hábitos de sueño, los antecedentes, las enfermedades, la exploración física? Pero sobre todo, y algo que nos ayuda mucho a nosotros como médicos, son algunas herramientas de cuestionarios que podemos realizar en la consulta, que son muy rapiditas y que nos podemos apoyar en ellos para ver si el paciente tiene una alta posibilidad o una alta sospecha de la enfermedad y hacer estudios mucho más sensibles, un poco más costosos y complejos para hacer el diagnóstico. Y una de esas herramientas es esta, por ejemplo. Este es el cuestionario que nosotros llamamos Stop Bank. Son preguntas muy básicas, es una herramienta muy sencillita y que podemos hacer en el consultorio en no más de 5 a 10 minutos y nos da mucha información. Por ejemplo, la primera pregunta en cuanto a los ronquidos. ¿Ronca alto, lo suficientemente alto para oírse a través de las puertas cerradas o para que la pareja le dé codazos para roncar? Se contesta con un sí o con un no. Si se contesta con un sí, equivale a un punto. Cansado, se siente a menudo cansado, fatigado, somnoliento durante el día, como por ejemplo quedarse dormido mientras conduce, sí o no. Si a su pareja o alguien con quien duerme ha observado que deje de respirar o que se quede sin aliento mientras duerme, si usted padece de hipertensión o toma medicamentos para la presión, también es un punto positivo. Si es mayor de 50 años, si tiene un índice de masa corporal de 35, que significa una obesidad grado 2, si la circunferencia del cuello también la podemos llegar a medir en la consulta y tiene un mayor riesgo si los hombres tienen una circunferencia del cuello por arriba de igual o por arriba de 43 o las mujeres igual o por arriba de 41 centímetros y si la persona encuestada en sí o que se realiza el cuestionario es hombre. Con este cuestionario podemos sacar un puntaje. Si el paciente tiene un puntaje de 0 al 2, tiene un riesgo bajo de tener la enfermedad. Si el paciente tiene una puntuación de 3 a 4 sería un riesgo intermedio. Y si tiene por arriba de 5, es decir, de 5 a 8, podemos considerar que el paciente tiene un alto riesgo de que tenga esta enfermedad y quizá valga la pena hacer estudios mucho más detallados para poder hacer el diagnóstico de la enfermedad. Este es otro cuestionario que nos puede ayudar mucho, sobre todo porque nos habla sobre la somnolencia del paciente. Y es que los pacientes, como ya les había comentado, dentro de los síntomas que pueden presentar con esta enfermedad, la somnolencia es uno de ellos y es uno muy importante, porque pues, obviamente como el paciente está con microdespertares o despertares durante todo el transcurso de la noche, durante todas las noches, pues el paciente finalmente termina con sueño, con cansancio, con sensación de no haber descansado durante las noches y este cuestionario nos ayuda a ver qué tanta somnolencia tiene. Y son 8 preguntitas, sobre todo si el paciente se duerme o tiene somnolencia y se califica por diferentes puntajes, del 0 al 3, nunca, solo algunas veces, muchas veces o casi siempre. Y se le ponen diversas situaciones, al estar sentado leyendo, al viendo televisión, sentado inactivo en un lugar público, como pasajero en un viaje de 1 hora o más sin paradas, etcétera, etcétera, etcétera. Este también nos va a dar un puntaje de somnolencia que va a ser de 0 a 9, por lo general es un nivel normal de somnolencia, lo que la mayoría de las personas podemos llegar a presentar. Si la persona saca de 10 a 12 puntos, es una somnolencia leve, que es posible que pueda llegar a tener algún trastorno del sueño, pero es todavía que es leve. De 13 a 15 es una somnolencia moderada. Si en estos casos, con esta puntuación, sí se recomienda que sea evaluado por un especialista y con 16 puntos o más se considera una alta o una somnolencia muy severa con un alto riesgo de trastornos del sueño y la apnea obstructiva del sueño o la apnea del sueño es una de ellas. Y sí se necesitan
estudios para poder hacer el diagnóstico o estudios especializados para poder saber qué es lo que está sucediendo. Y hay una cuestión que a los médicos y a los especialistas nos puede ayudar mucho, y es que si usted está sospechando que tiene la enfermedad o su pareja o algún familiar, lo que se les puede llegar a recomendar antes de acudir a su consulta es quizás hacer una grabación o un video de la persona mientras duerme, sobre todo porque eso nos ayuda y nos orienta mucho a nosotros como médicos ver el patrón de la respiración, si realmente está haciendo apneas, si está haciendo hipopneas, qué tal está el ronquido, etcétera, etcétera. Todas esas cuestiones, si bien no son diagnósticas, al médico nos va a hacer de mucha utilidad para podernos orientar si realmente estamos enfrentando con un paciente con apnea del sueño. Pero bueno, si el paciente tiene síntomas, si tiene factores de riesgo, si los cuestionarios salieron positivos, entonces ¿cuál sería el siguiente paso? Los métodos o las herramientas que tenemos hoy en día son dos herramientas, la polisomnografía y la prueba apnea del sueño en casa. La polisomnografía es una prueba que se realiza en centros especializados porque se miden diversas cuestiones, o sea, se ponen diversos sensores para poder ver desde la oxigenación, la respiración, la frecuencia cardíaca, las ondas cerebrales, los movimientos respiratorios, es decir, es un conjunto de sensores que se ponen para poder hacer un diagnóstico más preciso. Y hay una herramienta que es un poco más sencilla, que es un poco más cómoda, accesible y un poco más barata, que es una herramienta que pues, el paciente se puede llevar a casa, que no tiene tantas mediciones, pero que nos aporta bastante información para hacer el diagnóstico. Entonces, la polisomnografía existe desde los años 70, o sea, tiene muchísimo tiempo que se lleva a cabo esta herramienta y por lo completa que es, o sea, por todas las pruebas diagnósticas que se realizan, pues es la más precisa, es la que nos puede ayudar para hacer el diagnóstico de esta enfermedad y no solamente de esta enfermedad. Es tan completa que puede ayudarnos a hacer el diagnóstico incluso de problemas del sueño, de otra índole, como por ejemplo narcolepsia, parasomnias, insomnios por el que no se encuentre qué es lo que está sucediendo con ese tipo de pacientes, incluso para el sonambulismo, todo ese tipo de cuestiones y alteraciones del sueño, este estudio nos ayuda mucho porque es muy completo, porque se utilizan diversos parámetros. Como les digo, esta es una fotografía más o menos de cómo todos los sensores que se le pone al paciente, desde la saturación, el electrocardiograma para ver el corazón, el electroencefalograma para ver las ondas cerebrales, las bandas que tiene en el pecho para ver los movimientos respiratorios, es decir, se mide una gran cantidad de cosas y nos ayuda muchísimo para hacer el diagnóstico no solo de la apnea del sueño, sino para algunas otras enfermedades. Mientras que la prueba en casa pues es un estudio pues un poco más sencillo, no es tan completo, pero si el paciente si nosotros como médicos tenemos alta sospecha de que el paciente solamente sea una apnea obstructiva del sueño, es más que suficiente. Este estudio es más que suficiente. Diagnostica con precisión en el 90% de los casos. Si tenemos sospechas y los médicos queremos descartar algunas otras enfermedades del sueño, quizás sea mucho más eficiente la polisomnografía, pero si solamente nos estamos enfrentando muy probablemente a una apnea obstructiva del sueño, con este estudio será más que suficiente. Y como les digo, es un poco más económico, es más accesible, lo realizan en mucho más lugares y obviamente pues se realiza en la comodidad de la casa. La polisomnografía si tiene que ir a un centro especializado, en una clínica del sueño, donde tiene que pasar la noche, donde se tiene que valorar todos estos parámetros y pues puede llegar a ser un poco más incómodo para la persona. Este es un ejemplo más o menos del aparato que se puede usted llevar a casa con todos los sensores y todas las mediciones que se realizan con este tipo de aparato. Y una vez que nos entregan los resultados o una vez que se hace estos dos estudios, se puede ver la gravedad del asunto. Es decir, el problema de la apnea del sueño nos lo van a reportar como apnea leve, moderada y grave. Y esto va a depender de de la cantidad de veces que se tienen apneas o hipopneas, es decir, la cantidad que se deja de respirar o que se tenemos respiraciones superficiales en una hora. Y entonces esto va a depender la gravedad del asunto, la gravedad del paciente. Y esto es de vital importancia porque va a depender de la gravedad, además de algunos otros factores, sobre el tipo de tratamiento que vamos a elegir para el paciente, cuál será el mejor para el paciente. Y es que de tratamientos hay muchos, porque cada uno de los pacientes es muy diferente y a lo mejor van a necesitar algunas cuestiones más que otras. Generalmente el tratamiento de primera instancia y si sobre todo si el problema es severo, moderado a severo, una apnea moderada a severa, generalmente el tratamiento que damos es la presión positiva. Ahorita les voy a hablar un poquito más acerca sobre todos los tratamientos, pero puede haber desde esta presión positiva en la vía respiratoria hasta cuestiones un poquito menos invasivas, sobre todo en los pacientes que tienen apneas muy leves, que en ocasiones solamente se verán beneficiados, por ejemplo, de orientarlos sobre el cambio
cambio de posición, hacia qué lado poderse dormir, qué tipo de posturas tiene que tener al dormir, algún tipo de medicamento para tener un sueño un poco más profundo, ¿no? Sobre todo algunos pacientes que no tienen tantas comorbilidades, que es una apnea muy leve, pero aquellos pacientes que tienen diabetes, hipertensión, obesidad, muchas más enfermedades, problemas cardíacos, de difícil control con hipertensión y aparte una apnea del sueño severa, pues se verá beneficiado de algunos otros procedimientos más invasivos, como es la presión positiva. Aquellos pacientes que no se pueden utilizar presión positiva, también hay algunos dispositivos que se pueden poner en la boca para mantener la vía respiratoria abierta y que no provoque este tipo de alteraciones. Dispositivos electrónicos mucho más avanzados que controlan el movimiento de la lengua para que no suceda este tipo de situaciones. E inclusive se pueden hacer cirugías para tratar de quitar la obstrucción que está generando esta enfermedad. Una cirugía de cornete, una cirugía a nivel de la garganta, en fin, diferentes tipos de procedimientos que el paciente puede llevarse a cabo siempre y cuando sea candidato. Pero el principal tratamiento, y sobre todo que tiene una gran cantidad de estudios, o sea, se ha demostrado por múltiples estudios, por múltiples artículos médicos, científicos y que tenemos muchísimas pruebas, es la presión positiva. Y este es un video más o menos de cómo funciona esta situación. Como volviendo a recordar, entonces hay algunos pacientes que tienen cierta obstrucción, pero que aún así llega a pasar el aire, pero van a generar muchos ronquidos y una respiración pues superficial. Hay algunos otros pacientes en los que la parte posterior de la garganta se va a cerrar por completo y el oxígeno no va a pasar. Este tipo de dispositivos de presión positiva, que son mascarillas que se utilizan en la nariz y en ocasiones en la nariz y en la boca, lo que hacen es que este aparato va a aventar aire a presión. Por eso se llaman de presión positiva, porque avientan presión de una manera tan importante que abren la vía respiratoria y el paciente pueda oxigenarse y respirar de manera adecuada en el transcurso de la noche. Y este tipo de aparatos han venido a cambiar y a revolucionar este tipo de enfermedad porque puede llegar a prevenir todas las complicaciones que se pueden presentar en los pacientes que tienen esta enfermedad. Es de los principales procedimientos que tenemos hoy en día para mejorar esta situación. Habrá algunos pacientes que a lo mejor no tienen tantos problemas, que la apnea no es tan severa o que por algún motivo no pudieran llegar a utilizar la presión positiva por condiciones, por algunas otras enfermedades o por alteraciones anatómicas que le impidan utilizar este tipo de dispositivos o porque generan mucha ansiedad o porque de plano no lo pueden utilizar. Existen otro tipo de maniobras que pueden utilizarse como los dispositivos bucales, que son dispositivos que se ponen en la boca que tratan de empujar como que la mandíbula hacia adelante o mantener la lengua en cierta posición para que no haya una obstrucción de la vía respiratoria, como son las que le estoy poniendo en la diapositiva. Sin embargo, este tipo de dispositivos sí se necesita pues una consulta con un dentista, pero no cualquier dentista, un dentista con experiencia en aparatos de medicina dental del sueño, sobre todo para estar realizando ajustes y seguimiento. Y tienen que tener una vigilancia rigurosa, sobre todo porque este tipo de dispositivos, si no tienen una vigilancia, puede llegar a provocar cambios y alteraciones en los dientes. Entonces, sí se necesita como que un seguimiento multidisciplinario, ¿no? El médico internista o el neumólogo, que es el especialista de la apnea del sueño, además del dentista, que es el que está produciendo y dando vigilancia a ese tipo de dispositivos. Y hay algunos otros dispositivos mucho más modernos, ¿no? Que son como estos dispositivos que se ponen en los marcapasos, que son pequeños dispositivos que se ponen por debajo de la piel en el tórax y que van dirigidos exclusivamente hacia la lengua y dan descargas, bueno, mandan impulsos eléctricos. No es propiamente dicho que el paciente sienta la descarga eléctrica, pero manda impulsos eléctricos a algunos nervios que estimulan el movimiento de la lengua y entonces hacen que permanezca en cierta posición y no se esté yendo hacia la parte posterior y obstruyendo la vía respiratoria. Obviamente este tipo de procedimientos pues no se realizan en cualquier lado, se tienen que hacer bajo anestesia, ¿no? Conlleva mucho más riesgos, es más invasivo. Obviamente hay que seleccionar casos muy específicos sobre cuáles se ven beneficiados con este tipo de dispositivos de estimulación eléctrica, pero existen y es una posibilidad, sobre todo para aquellos pacientes que no pueden utilizar los aparatos de presión positiva. Y hay algunas cirugías que nos van a ayudar a abrir un poco la vía respiratoria. Es decir, aquellos pacientes que tienen las amígdalas demasiado crecidas o que está muy estrecha la vía respiratoria, la uvulopalatofaringoplastía es una de las posibilidades
posibilidades que se pueden realizar en estos pacientes, como les estoy poniendo en la diapositiva. Como pueden ver en la imagen de la parte izquierda, puede ver cómo está tan reducida la parte por donde pasa el aire, y al hacer este tipo de procedimientos, pues hay mucho más espacio para que pase y menos posibilidades de que se obstruya. Obviamente, pues la recuperación es un poco más complicada, tiene que entrar con anestesia, puede haber complicaciones durante el procedimiento, entonces hay que seleccionar muy bien qué tipo de pacientes se verían beneficiados con este tipo de procedimientos. También hay otras cirugías que exclusivamente es a nivel maxilomandibular, es decir, mandan hacia adelante la parte superior e inferior de la mandíbula mientras el resto no se moviliza, y esto ayuda a que no se obstruya tanto la vía respiratoria. Pero les vuelvo a repetir, esta cirugía es un poco más delicada, mucho más tardada, la recuperación es un poco más complicada, existen varios riesgos, el dolor es importante. Entonces, sí hay que seleccionar muy bien. Por eso les digo que la individualización de cada uno de los casos es de vital importancia, porque va a depender de eso que se decida el tipo de tratamiento al cual se vería más beneficiado. Si el paciente es hipertenso, si es diabético, si es obesidad grado 3, si el paciente no puede hacer ejercicio para bajar de peso, si es un hipertenso descontrolado, si es un diabético descontrolado, si tiene alteración, si es una apnea obstructiva o sea, son muchos factores, incluyendo la severidad y demás, para poder tomar las decisiones sobre el mejor tratamiento. Y es que es de vital importancia que cualquiera que sea el tratamiento, se realice el diagnóstico y se lleve a cabo el tratamiento de la manera más oportuna, porque de lo contrario habrá complicaciones, y habrá complicaciones bastante severas. Desde la somnolencia, estas pequeñas sueños o microsueños que pueden llegar incluso a provocar algún accidente si vamos manejando, hasta arritmias que pueden ser alteraciones en el ritmo del corazón y provocar más adelante problemas mucho más severos, que se genere hipertensión arterial. Tengo pacientes con hipertensión arterial de difícil control, es decir, que utilizan 2, 3, 4 antihipertensivos, y cuando se hace el diagnóstico de la apnea del sueño y dar tratamiento, en ocasiones la presión arterial se empieza a regular, se empieza a controlar, e inclusive podemos ir disminuyendo la cantidad de antihipertensivos. Puede provocar daño cardíaco, insuficiencia cardíaca, y en algunos casos, no en todos los casos, puede llegar a provocar y se ha asociado con muerte súbita cardíaca. Obviamente no se puede prevenir todas las causas que generan la apnea del sueño, pero hay algunas cuestiones que sí podemos controlar, como por ejemplo el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, cuestiones que se asocian con esta enfermedad y que las podemos prevenir teniendo estilos de vida saludables, ¿no? O sea, alcanzar y mantener nuestro peso saludable, comer de una manera adecuada, realizar actividad física de manera regular, acudir con el médico de manera regular para hacer estudios, no fumar, no tomar, en fin, podemos hacer varias cuestiones a manera de prevención para tratar de evitar enfermedades que se asocian con este tipo de patología. Habrá pacientes que tendrán esta enfermedad a pesar de que no sean diabéticos, que no sean hipertensos, ¿no? Serían los menores, los menos casos, pero en la mayor porcentaje de pacientes generalmente los vamos a ver relacionados con sobrepeso, con obesidad, con diabetes, con hipertensión, con tabaquismo, ¿no? Con todos estos factores de riesgo que ya les comenté en el transcurso de la plática, ¿no? Entonces, sí es de vital importancia que nosotros sepamos acerca de esta enfermedad, porque a veces, pues es que siempre he roncado, tengo muchísimos años roncando, entonces, pues no pasa nada, no, sí pasa, o sea, puede que se trate de un problema mucho más severo, que necesitemos un tratamiento mucho más específico para tratar de evitar complicaciones que se presenten más adelante. Entonces, si tú conoces a alguien muy roncador, ¿no? Que ronque mucho, algún familiar, algún amigo, tu pareja, pues mándale este videito, compárteselo, que lo vea, no está de más. A lo mejor hay varios síntomas que cuadran con su problema, no solamente los ronquidos, y más vale acudir con tu médico de confianza. Obviamente, el especialista encargado específicamente de esta enfermedad, de esta patología, puede ser el neumólogo. Hay algunos neurólogos que también pueden hacer el diagnóstico y que se hacen cargo de clínicas del sueño. Pero si tienes alguno de estos síntomas, si sientes que cuadras en esta enfermedad, pues más vale que tengas una revisión, no está de más vale prevenir que lamentar, y pues nada. Si te gustó, si tienes más dudas al respecto, pues acude con tu médico de cabecera o déjamelo saber en los comentarios, los estaré leyendo y te lo contestaré con mucha prontitud. Y pues nada, espero que sea de su agrado y que tengan una excelente semana.